Bendiciones, mi querido amigo, ¿cómo estás? Espero que estés bien hasta este momento. Sabemos que hemos sido bendecidos porque la gracia poderosa de Dios ha estado acompañándonos hasta este momento. ¿En qué lección estamos? Me pregunto yo. ¿Sabes tú? Sí, por supuesto, estamos en la lección número 5 con ganas y con el deseo de aprender más. No sin antes debemos ponernos en comunicación con Dios y eso solamente lo podemos hacer a través de una oración. Inclina tu rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias porque hasta este momento tú has estado con nosotros. Gracias porque nos permites compartir de esta hermosa lección a través de la internet, Señor. Te pido que lo que aprendamos este día lo podamos poner en práctica y de esa manera muchos de los que están en este video puedan aprender más de ti. En Cristo Jesús, amén y amén. Ahora sí, ya sabes, toma tu Biblia y tu lección porque en este momento comenzamos. Un turbulento regreso a casa. Sí, ese es el título de la lección para esta semana. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Y dice, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Sí, estas fueron las palabras de aquel ser, de aquella persona que fue a su casa y cuando estuvo en esa casa hubo un turbulento un turbulento encuentro con otras personas que estaban ahí que tenían diferentes tipos de opiniones. Si quieres saber quién es este personaje, si quieres saber a fondo por qué pasó todo esto, te invito a que sigas con nosotros porque más adelante vamos a descubrir eso. En el deseado de todas las gentes, capítulo 23, hay una cita que nos menciona todos los sucesos que ocurrieron cuando mostraban que Jesús iba a venir. Número 1, cuando el ángel Gabriel se le presenta a Zacarías cuando él estaba ofreciendo un sacrificio en el templo y le dice el ángel Gabriel que iba a nacer un niño que lo iba a llamar Juan el Bautista y él iba a preparar el camino para el Salvador que iba a ser Cristo Jesús. También cuando los reyes magos fueron al encuentro ahí a ver que había nacido el rey de los judíos y le llevaron regalos y fueron dirigidos por el ángel. Por supuesto también cuando Simeón y Ana en el templo estaban esperando porque tenían la confianza porque se les había prometido que iban a ver a Jesús y cuando Jesús va al templo ahí lo logra ver Simeón y da gracias a Dios por eso y dice hoy sí puedo morir en paz. También la purificación en el templo que hizo Jesús cuando miró que en el templo estaban haciendo cosas inadecuadas. Por supuesto el paralítico que sanó, el paralítico de Betesda y muchas cosas más que Jesús hizo mostraban que el plan que Dios tenía para esta humanidad se estaba cumpliendo a través de Cristo Jesús. Ahora sí presta mucha atención porque vamos a entrar de lleno a la historia. La historia la puedes encontrar en el libro de San Lucas capítulo 4, versículos del 16 en adelante. Una historia que quizás no sabía y que en este momento vamos a analizar a fondo. Dicen que Jesús volvió a Nazaret donde se había criado, prácticamente donde había pasado su infancia, en Nazaret. Ahí regresó él y cuando estaba en Nazaret, él decidió ir a la sinagoga conforme a su costumbre el día de reposo o más bien el día sábado. No fue a la sinagoga porque tenía tiempo, porque ese momento no tenía nada que hacer, sino que dice el versículo que fue a la sinagoga como de costumbre, o sea que Jesús practicaba ir a la sinagoga y reunirse los días sábados. ¿Por qué? Porque él seguía la ley establecida por su padre, la ley que Dios le había dado a Moisés, donde en el monte Sinaí. Cuando él estaba en la sinagoga le dieron el privilegio de leer las escrituras y le dieron unas escrituras sobre el profeta Isaías. Y es muy maravilloso, ¿sabes por qué? Porque el libro del profeta Isaías, el libro de Isaías más bien, relata casi toda la Biblia desde el principio al fin. ¿Por qué? Porque menciona el pecado, hace referencia a eso, también menciona que Cristo Jesús vino a morir por nosotros, pero también Isaías, este maravilloso profeta, menciona que a pesar de todo eso somos perdonados, limpiados de toda maldad y en un futuro podremos ir al cielo. Pero prácticamente ese día Jesús leyó la siguiente escritura que decía, el Espíritu de Dios está sobre mí, pues me ha ungido, me ha enviado aquí, ¿para qué? Para dar libertad a los oprimidos, para dar la vista a los ciegos, para anunciar el año favorable del Señor. Y Jesús dijo otras cosas interesantes. Y eso no era todo. Las personas que estaban ahí, ¿qué sucedía? Les gustaba lo que Jesús decía. Estaban sorprendidas y estaban gozosas de eso.
Pero la bronca vino aquí. Después de eso Jesús cerró el libro y comenzó a explicarle a esta gente. Cuando Jesús dejó solamente de leer y comenzó a explicarles, comenzó a mostrarles lo malo que estaba pasando en ese momento, fue donde todos se molestaron. Y también él les respondió, quizás en este momento me digan, médico, sánate a ti mismo. O si no me digan, lo que has hecho en Capernaum, hazlo también aquí. Y después de eso también les hace referencia, y aquí fue donde más se molestaron. Él dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Y les mencionó la historia de Elías, cuando había gran sequía en todo el pueblo de Israel. Elías no fue enviado donde las viudas que estaban en Israel, más bien, él fue enviado donde una viuda que se encontraba en Sarepta de Sidón. Ahí fue enviado Elías. Y también les menciona que había muchos leprosos en la tierra de Israel. Cuando llegó Naamán, que era una persona de Siria, el capitán del ejército sirio, y fue el que buscó a Eliseo para ser sanado. Y había muchos leprosos ahí, pero ninguno fue donde estaba Eliseo, sino que ¿quién fue? Naamán. Y eso sí los molestó grandemente a todos los que estaban ahí. Y por eso decidieron sacar a Jesús y se levantaron llevándolo al alto monte sobre el cual el pueblo estaba construido para arrojarlo abajo desde ahí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Esto sucedió ahí. Querían echar a Jesús abajo. ¿Para qué? Para destruirlo, porque no estaban de acuerdo con lo que él estaba diciendo. Ahora bien, analicemos esta historia juntos. Número 1. Jesús vino aquí a esta tierra para mostrarnos la verdad, para sacarnos de lo malo que hacemos, para dirigirnos por el camino de la salvación. Todas las personas estaban felices con lo que Jesús leía del profeta Isaías. Y muchas veces nosotros también nos ponemos felices cuando leen un versículo bíblico. Sin embargo, ya cuando ese versículo viene a ser explicado, cuando se nos muestra el error que estamos cometiendo, muchas veces nosotros no aceptamos el error. ¿Y qué hacemos más bien? Nos enojamos, nos enfurecemos. Y aquí pasó lo mismo. Jesús, al hablarles de la verdad, nadie estuvo de acuerdo. Y aquí es donde se cumple aquello que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esta es una muestra de cómo Jesús vino a su pueblo y no le recibieron. Aún Jesús puede venir a nuestras vidas cada día, en cualquier situación difícil, pero muchas veces nosotros le cerramos la puerta, no permitimos que Él hable, y Él está dispuesto a estar ahí. ¿Para qué? Para ayudarnos, para rescatarnos de todo mal. Jesús vino aquí no por las personas sanas, Él vino por los enfermos de corazón, por los que estamos haciendo las cosas malas. Él vino por mí. Y si Él vino por mí, ¿qué debo hacer yo? Escucharle, no hacerme sordo a su voz. Y lo que sucedió en esta historia me hace mostrar que Jesús fue a su casa, fue a la sinagoga, pero hubo una gran turbulencia. ¿Por qué? Porque nadie lo quiso escuchar. Este es el momento para que tú y yo comencemos a escuchar el llamado de Cristo Jesús en nuestra vida, y de esa forma cambiaremos lo malo que hacemos y mejoraremos espiritualmente. Ahora bien, una vez más haré sección de preguntas, y tú siempre me pides que responda algunas preguntas de las que están aquí. Así que la primera pregunta dice, si tú hubieses estado allí, ¿qué habrías pensado al escuchar esas palabras sabiendo que las pronunciaba alguien que se había criado en el barrio, ahora hecho hombre? Quizás no has entendido bien esta pregunta. Se refería a que Jesús se había criado en Nazaret, estaba en una sinagoga de Nazaret, y ahí les había dicho, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Prácticamente había muchas personas que habían conocido a Jesús desde antes, y Jesús diciendo eso, ¿cómo me hubiera sentido yo? Creo que esa es una respuesta individual, porque lo que yo pienso, tú piensas diferente a mí. Pero por ejemplo yo, si hubiera conocido a Jesús en su infancia y cómo llevó su vida, me hubiera fijado en su ejemplo, y si hubiera visto que su ejemplo hubiera sido siempre caminar en las cosas de Dios, no me hubiera sorprendido en ningún momento que Él dijera eso. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos nos enfocamos en lo que hacen las personas, en su espiritualidad, y a veces nos confundimos también. Sin embargo, lo que yo hubiera hecho es que si veía que Jesús se había comportado bien, había hecho todo bien, no me hubiera sorprendido de ninguna forma, y quizás lo hubiera escuchado. Si no, quizás me hubiera molestado al igual que estos hombres, porque somos seres humanos. Sin embargo, nosotros que tenemos el conocimiento, se nos es fácil entender que Jesús es nuestro Salvador. Pregunta número 2 dice, ¿por qué crees que los que lo escuchaban se sorprendieron de las cosas tan bellas que decía? Mira, yo creo
que ellos se sorprendían. Y quiero también que tú entiendas que cuando el Espíritu Santo está trabajando en una persona que se para a predicar, ese llamado llega bien a nuestro corazón porque es el Espíritu Santo que está trabajando ahí. Y en Cristo Jesús estaba trabajando también el Espíritu Santo y también en las personas que estaban ahí. Por eso las personas escuchaban bien la voz de Cristo Jesús, escuchaban bien la palabra que estaba siendo inspirada por el Espíritu Santo para esas personas. Esa es mi respuesta. Dice otra pregunta, ¿por qué crees que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra? Bien, esta pregunta en lo personal me deja muy pensativo. Pero llego a la conclusión, no sé por qué así es la naturaleza humana, pero muchas veces nosotros tenemos lo necesario en nuestras casas, pero no los sentimos satisfechos con lo que tenemos. Siempre andamos buscando lo que tienen los demás, no somos felices con lo que tenemos. Muchas veces no aceptamos a esa persona que está haciendo bien las cosas por envidia, por egoísmo, o porque no confiamos en él, creemos que no puede ser mejor que los demás. Sin embargo, muchas personas miran en esa persona que está al lado de nosotros lo que nosotros no vemos, y cuando perdemos lo que tenemos, ahí es donde comienza el dolor. Si nosotros comenzáramos a ser agradecidos con lo que tenemos, nuestra vida fuera muy diferente. Si comenzáramos a valorar las personas que predican la palabra de Dios, las personas que hacen bien las cosas, las comenzáramos a valorar y las apoyáramos, la vida fuera muy diferente para nosotros. Y la última pregunta que voy a responderte es, ¿por qué? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, médico, cúrate a ti mismo? Bueno, en mi contexto, pienso que le pudieron haber dicho eso porque Jesús vino a sanar corazones quebrantados. Entonces, si él era médico, le pudieron decir, mira, ¿por qué estás predicando de esa manera? Más bien enfócate en lo que tú estás haciendo mal y después ven a predicarnos o ven a sanarnos a nosotros mismos. Porque así somos nosotros. Nos molesta la exhortación de las demás personas. Si nosotros comenzáramos a escuchar y a tomar lo bueno que se nos dice, nosotros cambiaríamos radicalmente. Así que yo te aconsejo que cada vez que alguien quiera decirte algo para tu crecimiento espiritual, no te fijes cómo es esa persona. Si es un buen consejo, tómalo. Y bueno, esta ha sido la sección de las preguntas. Espero que esto te ayude y que tú también encuentres tus propias respuestas. Ahora la sección de las preguntas es para ti. Ahora solamente tengo una pregunta y espero tu opinión en los comentarios. ¿Cuál es la enseñanza que tú has sacado de la historia de esta semana? En referencia al comportamiento que tuvieron estas personas con Jesús en la historia de esta semana, encontré un versículo muy conmovedor que quiero explicarte y se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 37. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, pero no quisiste? Este versículo es muy conmovedor porque Jesús está muy triste, porque de muchas maneras Dios quiso salvar a su pueblo, Dios quiso rescatar a su pueblo, pero no lo escucharon. Y si tú estudias la palabra de Dios, puedes ver que hubieron muchos profetas que predicaron. ¿Para qué? Para que Israel no sufriera, para que no fuera conquistado por los babilónicos, para que el imperio romano no se apoderara de ellos. Pero ellos no obedecieron. El profeta Jeremías predicó y no le hicieron caso, más bien lo maltrataron, lo acusaron. Pensaron de que estaba en contra de ellos, mas sin embargo era un enviado de Dios. Así infinidad de profetas que fueron ahí para intentar salvar esa ciudad que estaba en pecado. Y también Jesús fue ahí para querer rescatar a su pueblo, mas sin embargo nadie de su pueblo lo escuchó. Y cuando nosotros no escuchamos el llamado que Dios nos hace, Él se pone muy triste y lastimosamente las consecuencias de nuestras acciones van a llegar. Y aunque nosotros queramos cambiar el rumbo de nuestra vida, será demasiado tarde. Así que en este momento, Él quiere juntarnos como esa gallina junta sus polluelos, como esa gallina cuida sus polluelos. Él quiere cuidar de nosotros, pero nosotros debemos que recibir su llamado, debemos escuchar su voz para de esa manera ser personas diferentes y mantenernos alejados de las cosas malas y del sufrimiento.
Un escritor ruso dijo las siguientes palabras que me dejaron muy impactado y las voy a compartir contigo. Él dijo: el único significado de la vida consiste en ayudar a establecer el reino de Dios, y esto solo puede hacerse a través del reconocimiento y profesión de la verdad de parte de cada uno de nosotros. La vida cristiana se establece a través del conocimiento y de la aceptación. Cuando el conocimiento llega a nuestra vida de parte de Dios y nosotros aceptamos eso, de esa manera podemos crecer espiritualmente y salir adelante. Por eso todo lo que está escrito por Dios, todo lo que Él nos quiere enseñar, nosotros debemos aceptarlo, porque Él lo que quiere es lo mejor para nosotros. Ahora bien, analiza bien lo que hemos estudiado. Mira que Jesús siempre está dispuesto a hablarnos, aunque nos equivoquemos. Él está dispuesto a predicar su palabra y hacernos el llamado cada día. Y pregúntate, ¿qué puedes perder si escuchas su llamado y haces lo que Él te dice? No pierdes nada, más bien ganas la oportunidad de ir y morar con Él en la Canaán celestial por el resto de tu vida. Ganas tener paz interna. ¿Qué pierdes cuando no lo escuchas a Él? Por supuesto, pierdes tu paz interna, vives en sufrimiento, vives agarrado y permites que Satanás trabaje en tu vida, y Satanás jamás va a querer que tú salgas adelante. Él va a querer destruirte cada día. Pero cuando tú dejes y permitas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, ese día verás cómo tu vida cambia y se transforma, y de esa manera estarás apto para ir al cielo cuando recibes el llamado y escuchas la voz de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿por qué un turbulento regreso a casa? Porque Jesús regresó a Nazaret, donde se había criado. Jesús fue a una sinagoga allá en Nazaret. ¿Por qué? Yo pienso de que Jesús fue ahí porque veía que el pueblo donde Él había crecido estaba mal, estaba perdido, y Él no quiso que su pueblo se perdiera, y Él quiso ir a predicar ahí para rescatarlos, para salvarnos. Y Él quiere en este día hacer grandes cosas en nuestra vida, porque al igual que Él volvió a su casa, volvió donde se había criado, Él quiere volver a nosotros, sí, quienes no hemos escuchado su voz hasta este momento. Él quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Y bueno, mis amigos, esta ha sido la lección de esta semana. Muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que lo que hemos estudiado en esta hora sea de mucha bendición, tanto para ti como para tus amigos que te rodean. Estas lecciones son de bendición para mí porque cada día aprendo más de Dios y puedo compartir su palabra. Quizás ahorita donde me encuentres escuches el cantar de las aves o muchos animales. Déjame decirte que todo eso es inspiración, es creación de Dios, porque todo lo que Dios creó es bueno, y todo lo que nos rodea nos habla del gran amor que Dios muestra para esta humanidad. Muchas gracias por mostrarnos tu apoyo. Sabes, estamos subiendo matutinas que nos ayudan en el crecimiento espiritual, algunas veces especiales, y todo esto lo hacemos ¿por qué? Porque esperamos el pronto regreso de Jesús y no queremos que tú te tardes, más bien queremos que tú también estés listo. Muchas gracias por esto, y ya sabes, sigue estudiando la palabra de Dios y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.